Buenas noches, Máster Norma Garcés. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a iniciar con nuestra agradable exposición. Las integrantes de este grupo somos quien les habla, Dayanara Maldonado, Yamilex Sánchez, Erika Chancay Tumbaco, Emily Palma Palacios, Génesis Franco Camposano y Génesis Bones Cedeño. Nosotros somos el grupo número 7 y es de mucho agrado para mí poder darles a conocer esta gran investigación que hemos tenido todas las integrantes del grupo. Quiero comenzar con esta frase, la cual hace alusión y dice lo siguiente: ¿quién es el ser humano sin sus emociones? Quiero que piensen muy bien en esta frase antes de comenzar a escuchar a cada una de las expositoras. Las expositoras de hoy tendrán un desglose de diferentes temas. Nuestro tema es la salud emocional de los niños en la educación virtual en tiempos de pandemia. Un tema muy actual y que estamos viviendo ahora con nuestros niños. Dentro de este tema vamos a tratar diferentes temas, los cuales son los siguientes. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Luego de ello hablaremos de la educación virtual y las emociones. También tendremos algunas explicaciones de cómo a los niños le vamos a explicar acerca de esta nueva modalidad. También tenemos como tema cuáles son las emociones que se presentan en los niños estudiando de forma online. Otro de los subtemas es que cómo el docente se enfrenta a este nuevo reto, que es manejar las diferentes emociones que se presentan en los estudiantes. Y también, y no menos importante, tenemos cómo logramos que esas emociones se conviertan en emociones saludables para los pequeños de casa. Y por último, las conclusiones del tema. Vamos a iniciar esta grata exposición y la primera expositora es la señorita Génesis Franco. Comenzamos. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeras. Como lo indicó mi compañera anteriormente, nuestro tema a tratar es la salud emocional de los niños en educación virtual. Partiendo desde el tema educación virtual, ¿a qué hacemos alusión con esta frase o estas palabras? En sí tratamos el hecho de que un niño o una persona esté recibiendo clases o su enseñanza o su método de aprendizaje a través de un dispositivo electrónico, lo cual conlleva un periodo de enseñanza-aprendizaje, el valor de la vida del niño, la seguridad de sí mismo, la atención que presta, el tipo de clase que recibe y la conexión maestro-docente-alumno. En la pandemia, el hecho del COVID-19 ha causado un impacto en los niños del Ecuador en sí. El impacto más fuerte que conlleva en sí es en el sistema psicológico del niño, vida educativa y en las emociones que genera en él a través de cada. La educación virtual y sus emociones. La educación virtual trata de que el niño va a carecer de contacto con su docente, por lo cual el padre es el principal intermediario para que el niño y el docente manejen una buena comunicación. Es el encargado de verificar que el niño no exceda sus tiempos en un dispositivo electrónico, que tenga sus clases acordes. Adicional a eso, indica que el docente también influye bastante en las emociones del estudiante. Es decir, él debe transmitirle seguridad al alumno, debe generarle confianza, debe llamar la atención del mismo. Por el simple hecho de no obtener el contacto directo, deben manejar su clase de una forma más interactiva y dinámica a través del dispositivo virtual, en este caso, sea celular, laptop, tablet o el medio por el cual es. El docente indica que siempre debe mantener una posición o una postura relajada, es decir, debe sonreír, debe estar tranquilo, debe estar listo para su clase y sobre todo crear un ambiente acorde para que el niño pueda tener atracción hacia la misma. Las clases virtuales por lo general se clasifican en sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas cuando todos están conectados bajo un mismo medio y una misma hora, en este caso, y asincrónicas cuando el maestro les deriva a los niños y la realizan en un tiempo indeterminado todo el día, pero con un tiempo establecido a cumplir. Los niños y la nueva modalidad. ¿Cómo influye el docente, el padre y cuáles son las claves para el estudio?
El docente debe mantener una comunicación activa con el estudiante. Es decir, él debe jugar un papel importante en lo que son las clases virtuales. ¿De qué forma? Él debe tener una buena conexión, un diálogo fluido, tener en cuenta cada una de las conexiones de sus estudiantes, sobre todo tener la paciencia, ya que muchas de los inconvenientes que se presentan en la educación virtual es el internet que manejan los niños, el dispositivo del cual están conectados, o incluso hasta la falta de predisposición por parte de ellos. El padre, en cambio, juega el rol de tener una buena comunicación con el docente a través de las vías por las que se estén comunicando, ya sea correos o algún tipo de documentos. Debe tener también lo que es el estudiante, ya que al carecer de la presencia del maestro, es el encargado de que su hijo pueda reforzar sus tareas. Es decir, si el padre puede estar presente durante toda la clase virtual, sería una de las formas más seguras de llegar a lo que es el aprendizaje del niño. El padre también debe tener en cuenta que el hecho de que el niño esté virtual no quiere decir que tiene que estar atado a un medio o a las 24 horas del día. Debe manejar la disciplina del niño, que así este tipo de método de enseñanza no se le haga tan. Entre las claves principales está la autoorganización, explicarle al niño la nueva enseñanza, de qué forma se va a manejar, establecer metas reales por semana, es decir, el niño no es que solamente sentarse a recibir las clases, sino verificar la mamá que el niño va avanzando acorde a la clase de la maestra, sin importar el tema que estén tratando en la semana. Comunicarse permanentemente los docentes, los alumnos y los padres. Padres no son docentes, deben tener una buena comunicación con los niños para que ellos así puedan lograr verificar si su niño está aprendiendo de la forma correcta y si el aprendizaje va a ser significativo para toda la vida del niño. Gracias. Agradecemos muchísimo a una de nuestras primeras expositoras, la cual trató temas muy importantes y de mucha relevancia en estos tiempos. Ahora vamos a escuchar a nuestra segunda expositora, y con ustedes, Pamela Sánchez. Muy buenas noches, máster, compañeros. Continuando con nuestro tema, ¿cuáles son las emociones que se presentan en los niños en la educación virtual? Las emociones en esta educación que estamos viviendo íntimamente son negativas y positivas. Las emociones positivas nos ayudan a recordar información más compleja. El problema es que la mayoría de sistemas de aprendizaje tienden a enfocarse únicamente en aspectos cognitivos, resultando para los estudiantes aburrido y demotivante. La neurociencia nos ha ayudado a comprender la estrecha relación entre las emociones y la enseñanza-aprendizaje. Toda la información que entra a través de nuestros sentidos, primero es procesada emocionalmente y luego racionalmente. Es así como los estudiantes, cuando están en educaciones en línea, suelen experimentar entusiasmo, orgullo, frustración, ansiedad y vergüenza. ¿Entusiasmo cuándo? Generalmente el entusiasmo se da asociando a la experiencia del aprendizaje virtual que él va a ganar, pues es una forma nueva de aprender y por ende él se va a sentir entusiasmado por esto. El orgullo, el estudiante va a sentir orgullo al tener éxito en esta experiencia de aprendizaje en línea, ya que va a poder lograr su objetivo. La frustración, esta emoción negativa puede estar relacionada íntimamente con la tecnología, ya que puede existir dificultades para entender la interfaz, los sistemas, el acceso o la navegación o la falta de experiencia. La ansiedad, una fuente importante de ansiedad de los cursos en línea es la falta de experiencia con la tecnología, la sensación de falta del control con el sistema, la necesidad de comunicación y participación constante. Por último, también puede provocar vergüenza. El estudiante puede sentirse incompetente o ponerse en evidencia ante otros en tareas que no logra completar. También existe la vergüenza asociada a exponer el trabajo a la crítica o a la valoración de personas desconocidas. Como siguiente tema, ¿cómo el docente
maneja las emociones de los niños en las clases virtuales? Muchos docentes vienen de una época en la cual se fomentaba una educación tradicional. La presión de una gran cantidad de trabajo ahora, en esta época, ha sido un reto para ellos. Han tenido mucha valentía de continuar en su labor como un educador. El confinamiento que se está viviendo se alarga mucho más y algunos de ellos cumplen con su rol de impartir a los estudiantes nuevos conocimientos, utilizando metodologías y herramientas necesarias. En el escenario atractivo de la actualidad, el docente tiene un rol como controlador de las emociones de los estudiantes en estas clases virtuales. Este educador debe de rediseñarse, autoconstruirse y autoeducarse para resistir el cambio, además de estar siempre dispuesto a desarrollar un ambiente de aprendizaje armónico y enriquecedor. Para tener una comunicación fluida entre el alumno y el docente, es importante conocer que el estudiante está pasando por momentos de vulnerabilidad y de tensión. Es por eso que los docentes tienen la necesidad de generar una nueva realidad llena de positivismo, ofreciendo oportunidades de nivel alto. Enfocándonos en los niños, según Arévalo, en el año 2011 nos dice: nosotros como educadores sabemos que los niños llegan a tener frustración, miedo, enojo, por no saber cómo adaptarse a este nuevo método de aprendizaje. El educador se dirige a los niños para lograr una comprensión plena de los contenidos que se tienen dentro de los ámbitos a ofrecer. Ese adecuado proceso conlleva a una relación socioemocional, en donde el educador rompe las barreras que existen entre el niño y él, para que exista un ambiente adecuado y de confianza al momento de realizar las sesiones virtuales. En la educación presencial, según Marcelo, en el año 2002 nos dice que el profesor es quien transmite conocimientos al alumnado de forma pasiva. Él los comprende, los transforma y los construye sus propios conocimientos. Pero ahora, mientras que la educación sea virtual, el estudiante va a ser el protagonista y los educadores deben de ser los orientadores para que desarrollen sus conocimientos de una manera autodidáctica, logrando que tengan iniciativa y creatividad para su aprendizaje. Como siguiente punto tenemos cómo lograr las emociones saludables en los niños entre las clases online y la cuarentena. Sabemos que el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 y la situación y el prejuicio que estamos viviendo puede llevarnos a diferentes situaciones y generar irritabilidad, frustración, depresión o ansiedad, sobre todo en los más pequeños. Ahora las clases son a distancias y las actividades extraescolares quedaron suspendidas por tiempo indefinido. Salir al parque, correr o jugar con un balón ya no es una acción. Todos estos cambios en la vida de los niños son parte de las medidas de cuarentena como protección ante la pandemia llamada COVID-19, que ha afectado a todo el mundo. Los padres deben estar más atentos que nunca antes a esta serie de cambios que afectan al estado emocional de los más pequeños. De este modo, es especialmente importante que cuidemos y utilicemos esta etapa para conseguir un mayor conocimiento, para poder conectar nuestras emociones escuchando, no luchando contra ellas, sino aceptándolas y aprendiendo a manejarlas. Para los niños no es fácil estar confinados y esto puede causarles angustias, intolerancia hacia sus parientes, también alteraciones del sueño, mal humor, y eso hace que a la hora de tener que conectarse a sus clases se sientan incómodos y frustrados. No quieren permanecer sentados en sus clases, se distraen fácilmente. Pues bueno, aquí es donde el docente y el padre van a intervenir juntos para poder controlar estas emociones que se están dando. Como conclusión, hemos llegado todas con nuestra investigación que el COVID-19 ha traído grandes cambios a la humanidad en varios ámbitos educativos, sociales y personales. El ser humano
se ha dado cuenta de lo frágil que es la vida y lo susceptible que se vuelve a salir de su zona de confort y cambiar repentinamente su diario vivir. Las emociones han sido el umbral en este confinamiento, afectando de gran manera la vida de los seres humanos, aún más la de los niños, acostumbrados a vivir una vida libre, yendo al parque, a la escuela, explorando el mundo que tienen a su alrededor. Pero el COVID cambió todo. Las clases online son sin duda el gran reto de este año, aún más para nuestro país, cuyo sistema educativo no se encontraba listo para vivir una nueva normalidad en la educación. Los estudiantes, al enfrentarse a esta nueva modalidad, han experimentado algunas emociones tanto positivas como negativas, y realmente nadie ha estado listo para saber controlarlas y lidiar con ellas, en pleno confinamiento, teniendo que experimentar nuevas emociones. Los padres de familia tienen un papel muy importante en esta cuarentena, y es enfrentar las muchas emociones generadas en los niños. Pero también es importante que estos sepan cómo lidiarlas, que sepan cómo manejar los sentimientos y sobre todo guiar que esas emociones puedan ser controladas, explicándoles de alguna manera el porqué de la situación actual y la nueva normalidad que deberemos vivir de ahora en adelante, porque el mundo libre del antes que podíamos explorar ya no existe. El docente es otro ente muy importante en el manejo de las emociones, a pesar de estar detrás de la pantalla. Este debe ser capaz de suprimir sus propias emociones para poder controlarlas a los estudiantes, buscando diferentes técnicas y herramientas que aporten un lado positivo al estudiante. Un punto importante y que no podemos olvidar es que el ser humano es un ser de rutina, por lo cual ahora que los niños son un carrusel de emociones, debemos como padres y docentes crear rutinas con ellos para que puedan sentirse tranquilos en medio de tanta incertidumbre. Cuidemos de nuestros niños en medio de tantos caos. No olvidemos que ellos son los más vulnerables ante esta situación. Abracémoslos, motivémoslos, expliquémosles, ya que sus sentimientos dependen de su estabilidad y sobre todo esta estabilidad está en manos de nosotros. Gracias. Ha sido realmente muy interesante el tema que hemos tratado, un tema actual y que vivimos diariamente en nuestras casas como madres de familia, como docentes. Es de gran agrado decir que cada una de las integrantes de este grupo ha colaborado para que se dé esta muy buena exposición con este tema interesante. También agradecemos a la maestra por darnos la apertura a poder investigar y ser nosotras aquellas personas que construyen su propio aprendizaje. Sin nada más que decir, cada una de las integrantes del grupo agradece y se despide con mucho agrado.